Buenos días. Vamos en este video a desarrollar un conjunto de datos. Vamos a hacer un conjunto de datos completo, y específicamente para el análisis financiero de una empresa que habitualmente son los más complicados, los más difíciles de trabajar, principalmente por la connotación que tiene cada indicador, donde nosotros podemos manejar lo que decíamos siempre, la variable económica, financiera y patrimonial. Cualquier cosa, vean un video anterior a este, que era donde yo hablo de cómo defino mis indicadores. Supongamos que ya tenemos definido qué indicadores vamos a usar. Lo primero que hacemos nosotros con mi equipo es desarrollar lo que denominamos un pedido de vistas. ¿Bien? Un pedido de vistas son los campos mínimos, ¿bien?, que necesitamos para poder desarrollar ese conjunto de datos. ¿Okay? Partimos de la base que vamos a tratar de hacer una conexión directa con el sistema y no trabajar en lo que es un Excel que estamos importando. No, si bien va a haber cosas en Excel que van a ver cómo lo vamos a captar, pero la idea es que todo salga en forma directa del sistema o de los distintos sistemas que nosotros tenemos. Entonces lo primero que hacemos, fíjense acá, es más, el que estoy usando es uno que está reformulado un poco, que tenemos genérico cuando nos toca hacer una implementación en algún cliente que tenga el ERP Calypso acá en Argentina. Nosotros lo que hacemos, ya más o menos tenemos predeterminado qué campos son los que trabaja el sistema y lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro conjunto de datos. Entonces, en base a eso, lo desarrollamos. Entonces, nosotros habitualmente hacemos las vistas por módulos. Bien, contabilidad lo dividimos en asientos, lo dividimos en plan de cuentas o catálogo de cuentas, tenemos de venta y tenemos los distintos conceptos que nosotros vamos a poner acá. El que quiera el pedido de vista que le mandemos el genérico, me pone un mensaje, un mail, y le va a servir como bastante referencia. Siempre tengan en cuenta que está pensado específicamente para un desarrollo en particular. Una vez que tenemos esto, a nosotros habitualmente el desarrollador o la persona que hizo la implementación nos brinda una query. Bien, que es esta que está acá. Y si, por ejemplo, esta es para el sistema Tango, también otro ERP para pymes en Argentina. Entonces, nos mandan una query, que es algo similar a esto, donde nosotros directamente lo que vamos a hacer es pegar esta query en el Power BI o en el módulo de consulta del Power BI para poder acceder al dato. Bien, vamos a verlo cómo se hace esto. Y lo vamos a ver en Data Marts, como decía yo. Vamos a partir de un conjunto de datos que ya está creado. Bien, fíjense la diferencia que hay con respecto a la aplicación de escritorio. Yo estoy en la parte web y fíjense que en la parte web yo estoy manejando todas mis tablas. Bien, ¿qué es lo que están viendo ustedes acá? Fíjense, yo ya tengo hechas las importaciones de los módulos, bien, porque esto es un conjunto de datos que nosotros usamos en los módulos educativos, bien, cuando damos las capacitaciones. Y fíjense cómo están todas puestas acá, directamente. Bien, yo ahora voy a hacer una nueva consulta. Entonces vengo acá, obtener datos, tal cual como si fuese la aplicación de escritorio. Un segundo que está cargando, por ahí es bastante pesado. Tengan en cuenta que de vuelta es una versión beta, la que hay disponible hoy del Data Mart. Elijo, en este caso yo sé que el ERP que estamos por acceder es una base de datos en SQL Server. Bien, cargo los datos de mi servidor, sí o sí me exige que yo tenga un gateway instalado. Bien, el gateway, el que hizo una conexión, aunque sea desde la aplicación de escritorio o lo que fuera, es uno de los requisitos que tenemos que tener puesto siempre para poder tener todo actualizado. Yo ahora vamos a cortar un poquito el video porque tengo que poner las credenciales y vamos a ver cómo accedemos directamente a la base de datos pegando esta query. Fíjense, nosotros ahora lo que vamos a hacer es entrar en opciones avanzadas y lo que vamos a pegar es la query que nos dio el desarrollador. Directamente lo que vamos a hacer es pegarla en las opciones avanzadas que nos dice digamos, este formulario de ingreso donde tenemos que poner todos los datos de nuestro servidor y demás, cargado una puerta de enlace, sí o sí la tengo que tener, porque si no esto no va a andar. Vamos a copiar cualquiera de estas queries. Yo tengo varias acá. Vamos a ver, una que tenga muchas transacciones. Bien, saldo de clientes. Ahora copio. Bien, llegó hasta acá. Simplemente lo ubico acá. Control V. Y corro la query. Bien. Ahora hay que esperar un poco.
Esto se va a generar y nos va a ir directamente a lo que era cuando nosotros hacemos una importación tradicional. Es decir, fíjense, me va a mostrar todos los datos y acá lo que hago yo siempre es hacer el primer acomodamiento, tal cual enseñamos los cursos, que la fecha sea fecha, que los textos sean, diríamos, todo lo que sea texto para nosotros esté configurado como texto y demás. Fíjense, acá está la tabla, bueno, justo una que no tenemos 3 transacciones, pero es tal cual nosotros la vemos siempre. Esa es la opción si nosotros la importamos a través de una query que nos dé el desarrollador. Bien, vamos a cancelar. Pensemos ahora que nosotros no tenemos la query, pero el desarrollador nos dice, mira, che, te doy el acceso directamente a la base de datos, construí vos a la query. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos de vuelta, iniciamos, entramos en el modo edición. Una vez estando en el modo edición, lo que yo voy a hacer es obtener datos. De nuevo. Vengo a la base de datos en que está el sistema. Ojo, siempre. Sí o sí tenemos que tener las credenciales, si no eso no funciona. De vuelta. Estamos acá. He cargado las credenciales del gateway y demás. Y fíjense que lo que me dice acá a mí es yo no voy a tocar opciones avanzadas. Yo quiero entrar directamente a las tablas del sistema. Yo ya sé qué quiero ver. Nosotros hicimos el desarrollo de las medidas. Entro acá. Y fíjense que me va a mostrar algo muy similar a cuando nosotros levantamos, cuando nos conectamos a un Excel y vemos todas las hojas de cálculo que tiene el Excel. Bueno, algo muy similar a esto. Está leyendo las tablas que tiene el sistema. ¿Ven? Ahí está avanzando. Habitualmente un sistema tiene muchísimas tablas. Entonces acá hay que pensar estructuralmente cómo está organizado ese sistema para que nosotros podamos ver qué es lo que tenemos acá. Nosotros lo que queremos obtener, en el caso, por ejemplo, del análisis económico financiero, habitualmente yo trabajo directamente con el mayor contable. El mayor contable, donde tengo todo el decálogo de asientos, eso lo relaciono con el plan de cuentas y en base a eso yo prácticamente puedo armar cualquier estado que yo necesite o cualquier indicador. Bien, función de tablas que están puestas acá. Para este sistema, por ejemplo, con un ERP sencillo, estamos hablando de 3.312 tablas. Entonces muchas veces es bastante complejo para nosotros armarlos. Bien, a la query esa que a nosotros nos había pasado el desarrollador. Por eso siempre para mí la primera opción es la query del desarrollador. Si yo no tengo la query del desarrollador, yo tengo que tener una estructuración de tablas. Normalmente yo le pido a la gente de la empresa, le digo yo al implementador de software, che, por lo menos dame una estructuración de tablas para ver cómo están relacionadas. Entonces digo yo, ¿cómo armás el mayor contable? Entonces si nosotros ponemos a buscar acá, normalmente yo lo que hago es empezar a buscar. Entonces fíjense que todas estas tablas tienen algo que ver con el mayor contable. Y empiezo a ver cuáles son las que tienen transacciones y empiezo a ver sobre esas transacciones cuáles son las que me interesan a mí y cuáles no. Entonces, por ejemplo, estas son las que tienen el mayor analítico de auxiliar y es un poco, la verdad es muy trabajoso porque hay muchas tablas que no se usan, porque todo depende de lo que es la parametrización específica que tenga el sistema. Entonces hay veces que no sea con mayor, hay veces que se llamen asientos, entonces busco la tabla asientos. La tabla de ventas generalmente tiene 2 partes, cabecera y cuerpo. Entonces bueno, es empezar a buscar. Bien, es algo bastante complejo, bastante complejo hacerlo. Bien, muchas veces las vistas están hechas. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo acá diferente, esto seguramente es una vista que ya alguien la había desarrollado, muchas veces están desarrolladas por el mismo ERP, ¿bien? Pero es empezar a buscar tabla por tabla la información que nosotros necesitamos. Como les digo, esto es algo bastante complejo y generalmente es la última opción que yo considero. Siempre trato de ir a que el desarrollador me dé o el directorio de tablas o la query o la vista directamente desarrollada. Bien, a ver, quiero buscar algo que tenga movimientos para que ustedes vean. A ver si el plan de cuentas lo tiene o el catálogo de cuentas. A ver un segundito. Este puede llegar a ser, porque son las cuentas de costo de mercadería vendida. ¿Sí? Es, como digo yo, bastante tedioso hacerlo, pero esencialmente yo les quería mostrar la metodología de trabajo. ¿Ven? Bueno, acá está justamente. Código de cuentas, seguramente las jerarquías las deben estar manejando por otro lado. Fíjense, acá tengo otra tabla que maneja las jerarquías. Entonces ese plan de cuenta que ustedes van a ver, que nosotros lo vamos a tener ya importado, normalmente nosotros hacemos una conjunción de distintas tablas que vamos poniendo. ¿Ok?
Esta es la forma de trabajar cuando nosotros hacemos una conexión directa. ¿Por qué siempre tratamos de hacer la conexión directa con los software, con el ERP o el sistema de gestión? Porque a nosotros nos gusta que cuando hacemos un panel o un desarrollo, nos gusta llegar al nivel máximo de desagregación posible. Y ese nivel máximo de desagregación posible está dado por el nivel asiento contable en este caso. En el caso de una factura de venta, a nivel comprobante, que es a nivel de factura de venta, y a nivel renglón de la factura de venta de los distintos artículos que nosotros vendemos. Porque nosotros vamos a un modelo, un conjunto de datos, yo muchas veces veo los conjuntos de datos financieros que lo que hacen es directamente apuntar al estado de resultado, al estado de situación patrimonial y demás. Cuando yo quiero hacer la explosión del gasto, cuando yo quiero hacer la explicación de ese capital de trabajo, no puedo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no tengo el dato. No llego al nivel asiento contable, que en este caso lo logro. Entonces, ya tenemos la forma de conectarlo con el sistema, ya sea una conexión directa mediante una query, que nosotros pedíamos la vista, ya tenemos el acceso a todas las tablas. Ahora vamos a hacer una alternativa. Normalmente nos sucede que a mí prácticamente en todas las empresas, que no toda la información está en el ERP. Entonces, por ejemplo, muchas veces me pasa que tenemos que consolidar distintas empresas que están llevadas en distintos países y con distintos ERP. O me pasa, por ejemplo, que el ERP no me permite manejar múltiples jerarquías en el plan de cuentas. O no permite presupuestos. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Yo en ese caso lo que hago es crear una carpeta de SharePoint. Vamos a entrar de vuelta a esta empresa ejemplo. Bien. Donde vamos a ver cómo yo genero ese documento o ese Excel, y ese Excel lo conecto directamente desde el Power BI al SharePoint. Cosa que si alguien hace una modificación en ese presupuesto o en ese catálogo de cuentas o en cualquier archivo de lo que nosotros manejemos con información, se vea repercutido inmediatamente en el Power BI o en los paneles que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay un caso de un cash flow que hemos desarrollado por un cliente donde la posición diaria de divisas que tenía en el exterior al tipo de cambio que había en ese momento, que todavía no se había liquidado, entonces si no la he liquidado todavía, yo no la puedo informar como divisas que tengo disponible acá en Argentina. Entonces, ¿qué hacíamos? Habíamos creado una pantalla en un SharePoint donde tengo un formulario donde carga todos los días la posición de divisas que están pendientes de liquidar y lo uso como un input en mi cash flow, que a su vez se alimenta directamente del sistema. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a importar acá va a ser nuestro plan de cuentas. Dice práctica, pues justamente la práctica de los talleres que dictamos. Estoy usando justamente lo mismo y que es muy similar a lo que yo hago directamente en mi día a día. Yo tengo uno que le llamé General Ledger, que sería de contabilidad, estrategia contable, los niveles de jerarquías, la versión 1. Fíjense cómo yo estructuré para poder hacer mi análisis económico, financiero o patrimonial, cada cuenta contable con unos determinados modelos o niveles de jerarquía que me van a permitir a mí poder hacer la clasificación. Es decir, yo quiero que el EBITDA se componga de tales cuentas, yo quiero que el margen de contribución se componga de otras, yo quiero que mi resultado neto, quiero sacar la liquidez, el capital de trabajo, lo que fuera, yo lo puedo armar con esta estructuración. Entonces este archivo yo lo quiero recibir en el Power BI. Y no lo quiero hacer directamente desde el escritorio, levantarlo y en el disco rígido levantarlo directamente de ahí. ¿Por qué? Porque todo el equipo estaría dependiendo de las modificaciones que se hagan en ese escritorio. Si yo lo dejo directamente en línea, cualquiera del equipo puede modificar, por supuesto, con los niveles de autorización correspondientes, va a poder hacer las modificaciones del caso y nosotros verlo que repercute inmediatamente en nuestro Power BI. Vamos a ir al inicio, yo voy a copiar la dirección de este SharePoint, me voy al Power BI de vuelta, obtener datos, elijo en este caso una carpeta de SharePoint porque es lo que yo voy a importar ahí adentro, pongo, siempre me pide que copie y pegue directamente, ya hay una conexión que yo tengo configurada con mis credenciales, de vuelta sí o sí tiene que haber un gateway, por más que vaya al SharePoint, o por lo menos en esta versión beta hoy, digamos que estamos grabando esto, que es noviembre del año 2022, siempre digo así, porque esto es un cambio vertiginoso de las opciones. Voy a acceder y van a ver lo mismo que veíamos con las tablas, solamente que acá ya está estructurado en función
de ese Excel que nosotros habíamos creado donde estaba mi plan de cuentas. Yo voy a elegir cuál quiero, es decir, yo puedo entrar acá en el filtro y elegirlo. Yo sé que este último que lo he estado tocando ahora, ingreso acá, tengo que poner perdón, es decir, crear, o puedo entrar directamente acá para poder verlo, es decir, hay veces que va modificando y vamos a ver todo lo que yo tengo disponible para poder elegir. Yo elijo este y lo tenemos totalmente importado. Bien, vamos a esperar un minutito. Una aclaración importante: todo lo que estoy haciendo yo ahora del Datamarts sí o sí requiere una licencia premium en Power BI. Una licencia premium vendría a ser, creo que está en el orden de los $20 mensuales en estos momentos. Ingreso. Y nosotros ya tenemos el dato totalmente importado. Bien, para poder hacer las relaciones y demás. Una vez que yo lo tengo importado, yo lo voy a borrar a este porque no lo estoy necesitando ahora. Bien. Fíjense, ahora me está pidiendo que refresque. Generalmente pasa que cuando... Esto es un poco el problema que estoy teniendo, no sé si es por la versión beta o no, que me pide constantemente refrescar los datos, es decir, muchas veces, ¿sí? Validar de vuelta mi origen. Acá está. Y vamos a esperar que lo cargue, o algo pasó que salió de línea. Muchas veces nos pasa eso. Bien, yo voy a poner guardar, va a hacer una validación y nosotros vamos a volver a donde están todos los datos ya puestos y donde podemos empezar a crear nuestros paneles. Les quiero mostrar, vamos a dejar un momentito esto, no vamos a aplicar los cambios. Bien, lo he dejado mucho tiempo abierto, se me hace que eso fue lo que sucedió. Fíjense que las relaciones las manejamos directamente igual que en la versión de escritorio. Yo acá tengo las distintas tablas con las relaciones creadas. ¿Bien? Y a su vez, lo que es más importante, nosotros podemos crear las fórmulas, que en este caso son un poco diferentes a la metodología tradicional, pero eso ya es tema de otro video. Si nosotros, por ejemplo, estas son las fórmulas que yo uso habitualmente en lo que es los modelos financieros. Si bien la sintaxis acá de la fórmula es la misma, nosotros agregar columnas y ese tipo de cosas es un poquito diferente de lo que es el lenguaje tradicional de DAX que nosotros usamos. Así que bueno, un poco les quería mostrar esto. El funcionamiento luego, fíjense que automáticamente yo no tengo que estar publicando lo que pasaba del escritorio. Cuando nosotros armábamos cualquier conjunto de datos desde el escritorio, nosotros teníamos que publicarlo en la web. Si hacíamos una modificación a la web y queríamos, mejor dicho, estábamos trabajando en la web y luego nosotros queríamos volver a hacer una modificación en la versión de escritorio y habíamos actualizado algún dato desde la web, teníamos que descargarlo, volverlo a actualizar porque no había una conexión simétrica. Y si quiero crear mi panel, simplemente, fíjense, es un conjunto de datos común y corriente. Yo puedo venir directamente de acá, crear un informe y empiezo a trabajar. ¿Vean? Hoy acceso al resto de las personas y demás. Acá, fíjense, esto viene de la web. Lo que es plan de cuenta viene directamente de SharePoint, igual que la parte de planeamiento, es decir, lo que es la parte de planificación. Y lo que es la parte de asiento contable y demás, viene directamente del sistema con una conexión directa. Así que bueno, todo por hoy. Espero que les guste el video. Si más videos lo van a encontrar en el canal, se pueden suscribir. Normalmente yo trato de tener un video cada 7, 10 días. Si tienen algún tema específico de interés, me mandan un correo o me ponen un mensaje y lo desarrollamos. Muchas gracias.